Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos. Bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Amigos, hoy es viernes y deseamos desde ya que tengan un feliz fin de semana. En este su programa Camino de Vida estaremos hablando de cómo se realizó la liberación de Joás respecto al asesinato de la reina Atalía. Segundo de Reyes, libro del Antiguo Testamento, nos detalla un poco y nos deja conocer su historia. Tenemos que entender de que la historia del Antiguo Testamento es tan importante conocerla como la del Testamento actual, como del Nuevo Testamento, porque allí aprendemos nosotros de dónde y cómo toda la historia de la humanidad tiene un contacto con lo que sucedió años y siglos atrás. En el estudio estaremos hoy hablando de cómo, iluminados con luz divina, conoceremos a Jesús Dios. Son dos temas que espero sean de su agrado y que nos ayuden a ir mirando un poco respecto a los hechos más importantes de la Sagrada Biblia y de cómo el Señor ilumina con su divinidad nuestro corazón para que aprendamos a conocer y vayamos a buscar a Jesús. Acompáñenme. Dice Segunda de Reyes, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Aquí hay un punto difícil y un punto para que entendamos. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, porque hoy muchos maridos a veces no pueden ni siquiera hacerlo bien con una sola esposa. Entendamos que esas mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha hablado esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. La historia de la liberación de Joás
del intento de asesinato de la reina Atalía es un relato dramático para el pueblo de Israel. Este episodio no solo marca el fin de un oscuro periodo de Judá bajo el reinado de Atalía, sino que también destaca la fidelidad de Dios para preservar la línea davídica, cumpliendo su pacto con David. Este relato nos muestra cómo, a pesar de los intentos humanos de destruir la dinastía prometida por Dios, Él sigue siendo soberano y cumple sus promesas. Para entender mejor los eventos, es importante situarlos en la historia y en el contexto de lo que fue Israel y Judá. Después de la muerte de Ocosías, rey de Judá y nieto de la malvada Jezabel, Atalía, su madre, tomó el control del reino de Judá. Atalía era hija de Acab y Jezabel, reyes de Israel, y había traído consigo las influencias malignas del culto a Baal. Cuando su hijo Ocosías murió, Atalía se aseguró de eliminar cualquier amenaza a su reinado, incluyendo a todos los descendientes varones de la casa real de Judá, con el fin de erradicar la línea de David y consolidar su poder. El verso 1 del capítulo 11 de Reyes, en su segundo libro, nos habla al respecto. Este acto de intento de genocidio contra la dinastía davídica hizo en contra lo que iba contra el pacto de David y contra lo que fue el pacto de Dios con David, el cual nos narra en el segundo libro de Samuel: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Sin embargo, a pesar de las intenciones de Atalía, Dios preservaría a un descendiente de David en la figura del joven Joás. El capítulo comienza con el intento de Atalía de asesinar a toda la descendencia real de Judá. Viendo a Atalía, la madre de Ocosías, que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Aquí se muestra la brutalidad y la determinación de Atalía para erradicar cualquier posible rival para el trono. Su ambición no solo la llevó a cometer asesinatos, sino que también casi destruye la línea del pacto mesiánico de David, de la cual el futuro Mesías Jesucristo vendría. Vámonos a Mateo capítulo 1, versos 6 al 16. Viene luego la protección divina a Joás. A pesar de los esfuerzos de Atalía para erradicar la descendencia real, Dios en su soberanía preserva la línea davídica a través de Joás. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes mataban, y lo ocultó de Atalía en la recámara, a él y a su ama, y así no lo mataron. Segunda de Reyes 11:2. Josaba, la hermana de Ocosías y tía de Joás, jugó un papel crucial en la preservación de la línea de David. A través de su valiente acción, ella rescató al niño Joás, escondiéndolo en el templo del Señor durante 6 años. Este acto no solo fue un acto de valentía, sino que también fue guiado por la mano protectora de Dios. En muchas ocasiones, a lo largo de la historia bíblica, Dios utiliza a individuos aparentemente ordinarios para cumplir sus propósitos divinos. Josaba fue la herramienta que Dios usó para mantener su promesa a David. Posteriormente, el verso número 3 del capítulo 11 nos sigue narrando la historia, y durante esos 6 años Atalía continuó gobernando sobre Judá, promoviendo la adoración a Baal y desviando al pueblo de Dios hacia la idolatría. Sin embargo, a pesar de su poder aparente, Dios ya estaba preparando el camino para el fin de su reinado. Esto nos recuerda que aunque los tiempos de oscuridad puedan parecer interminables, Dios está siempre trabajando tras bambalinas para traer liberación y restauración en el momento oportuno. El enfoque inmediato de esta historia es la preservación física de Joás. Y la historia de la liberación de Joás y la preservación de la línea nos ofrece lecciones espirituales aplicables para nuestros días hoy. La fidelidad de Dios a sus promesas son eternas. Dios es perfecto, por lo tanto, Él no puede mentir.
ni incumplir. La protección de Dios en los tiempos de peligro. Joás fue protegido y hoy en día nosotros somos protegidos confiando en el Señor como tal, incluso en los momentos más oscuros. El papel de los fieles en los planes de Dios. Josaba, al rescatar a Joás, fue una pieza clave. Y a lo largo de la Biblia, Dios utiliza muchas personas para mostrarnos eventos extraordinarios. La soberanía de Dios en medio del mal. Aunque Atalía intentó erradicar la línea davídica, Dios en su soberanía frustró sus planes y preservó a Joás. Esto nos recuerda, una vez más, que incluso cuando el mal parece prevalecer, Dios sigue estando en control y sus propósitos divinos siempre prevalecerán. No hay nada sobre la tierra que pueda estar por encima de la voluntad de nuestro Creador, el Señor Dios. Veamos cómo, iluminados con luz divina, conoceremos a Jesús, que es Dios. En su primera carta, Juan, versos 7-8 del capítulo 2, nos dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Podemos seguir leyendo sobre el libro de Juan, su primera. Y cualquier situación puede suceder sabiendo que estamos en las manos de Dios y confiar en Él, en la orden que recibimos de Jesús, cuando en su palabra nos enseña y nos señala cuáles son las reglas que debemos seguir para hacer honor de obediencia. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Es un mandamiento que no cambia. Podemos borrar de una manera fácil todo lo que hacemos como seres humanos, corrigiendo y realizando las cosas conforme nos es dictado por las leyes humanas. Pero hacer lo que Dios ordena desde el punto de vista espiritual es la realización única de su gracia a la cual nos debemos acoger en la medida en que somos regalados. Todos nuestros llamados atributos con que nacemos, de los cuales nos ufanamos tanto y queremos con ellos pasar por encima de nuestros semejantes, son dados sin ninguna pretensión divina, para que el hombre realice con ellos de conformidad a las leyes del cielo y teniendo en cuenta la autoridad legal que Él ha entregado para quienes somos salvos en su infinita bondad. Nuestra obligación está en cumplir todo lo que es dictaminado por Dios en su palabra y que fue refrendado por el Hijo de Dios, quien lo aclaró, clarificó y confirmó, siendo Él, Jesucristo, el primero en obrar en obediencia. Confrontamos entonces nuestra real y presente condición cuando encontramos que la palabra indica a ti y a mí qué debo realizar y mi mente, que es rebelde, me deja ver que debo continuar haciendo uso de lo dado por Dios únicamente para mi beneficio. La respuesta de cuál debe ser mi decisión está en la palabra santa. Amar a mis semejantes. Y nada hace ni hará que se revele en forma diferente, ni que yo la pueda cambiar, si lo que Dios tiene propuesto se va a cumplir de todas formas, tal y como Él lo ordena. La verdad de Dios está presente y como tal, Él ordena qué debo hacer, por lo que ya no soy yo quien da las órdenes sobre los actos que vaya a realizar, sino que es Dios como soberano Señor, el único que lo determina. Mi Dios está en mí y Él la cabeza de mi vida, no para darme el título fatuo de engreído y petulante, sino para hacer honor a su nombre y rendirme ante su verdad y ante su palabra, cumpliéndola en todo momento y teniendo la mejor relación de comunicación con quien es mi Señor y mi Dios, mi Salvador y mi Redentor, mi final y mi esperanza. Él es Jesucristo y en su nombre imploro su voz, su palabra, su perdón
y su bendición eterna. Amar a mis semejantes, ordena Jesucristo. Meditemos en esta frase. Es del señor Sócrates, de Atenas, filósofo griego, considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien a la vez fue maestro de Aristóteles, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Discípulos suyos fueron Astínetes, Aristipo, Fedón y Esquines. La historia nos habla de estos hombres. Sócrates dijo, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. No nos creamos sabios, ni nos creamos omnipotentes, ni nos creamos saberlo todo. Todos los días tenemos algo que aprender y todos los días tenemos que reconocer que somos ignorantes y que la sabiduría que nosotros decimos tener en gracia a la generosidad divina es dada conforme a su bondad y conforme a su voluntad. No creamos estar por encima de los demás, ni obremos en ningún momento creyendo que vamos a pasar por encima de ellos. Orémosle al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor y Dios de la eternidad, por darnos la revelación de la verdad, de tu verdad, y por dejarnos conocer que tu Hijo es gloria y soberanía, gracia, bondad y misericordia por siempre y para siempre. En su nombre oramos, Señor. Amén. Caminemos buscando ser mejores. Una invitación para que hablemos de la humildad, cómo reconocer limitaciones y mostrar respeto. Aquí por esta estación de radio todos los días y por las redes sociales. Amigos míos, esperamos sus oraciones, sus comentarios, todas las que son sus observaciones. Y también confiamos, pedimos y esperamos sus donaciones para poder continuar con este ministerio de Camino de Vida. Después de casi 7 años, necesitamos su ayuda para poder seguir en esta que es la voluntad del Señor para que llevemos su palabra. Les voy a dar muchas gracias y los invito para que me llamen al 225-205-2421. Gracias, Dios los bendiga. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.